Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Este es el chal 100K porque hemos llegado a los 100.000 seguidores en YouTube y lo primero que tengo que hacer es darte las gracias de corazón por estar conmigo todo este tiempo, por todos los mensajes bonitos que siempre me habéis dejado tanto por aquí como por Instagram y que me han animado a seguir compartiendo los trabajos. He querido hacer un chal muy fácil para que lo podamos hacer todas, tanto las que estáis más avanzadas en crochet, ganchillo, como las que no. Y además también he querido hacerlo con un cake reciclado, es decir, si no sabes de qué va esto de los cakes reciclados, te dejaré al final del vídeo un enlace, pero no es más que utilizar los restos de hilos que ya tenemos, mezclarlos nosotras mismas y realizar de esta forma hilos de colores que van cambiando a medida que se va acabando el hilo y que lo podemos hacer a nuestro gusto. De una parte sale mucho más económico, de otra parte reciclamos hilos que tenemos por casa y es mucho más ecológico. Es un diseño muy fácil porque, como te digo, para mí la importancia de YouTube también es el poder llegar a todo el mundo, a personas que están aprendiendo y a personas que van más avanzadas, y además es el hecho de hacerlo con hilos reciclados también me gusta mucho porque creo que todas podemos tener esos restos de hilo por casa. Yo he utilizado también este central de aquí, que es un encaje antiguo. Si me sigues por Instagram me puedes encontrar como Querer Tejer, sabes que mi profesión es anticuario, entonces tengo muchos restos de labores antiguas y así que, bueno, esto es opcional, puedes colocarle si quieres algún granny antiguo. El chal, como te digo, es súper fácil. Iniciaremos con un anillo mágico, 3 puntos altos, cadena 3 puntos altos, y los aumentos se van a realizar siempre en los extremos y en el centro. Es decir, es el típico chal épico, muy fácil para que lo podamos hacer. Además tiene una serie de partes que se van repitiendo constantemente. Vamos pues con la parte número 1. Te digo también los materiales. Yo aproximadamente he utilizado unos 500 gramos, no te lo puedo decir exactamente porque es un cake reciclado, y aguja de 4. ¿Vale? Entonces, parte número 1, hacemos un anillo mágico de la forma en que tú lo hagas. Normalmente yo lo hago así porque no me complico demasiado la vida. Y hago 3 puntos de cadena. Dentro del anillo vamos a hacer 2 puntos altos más, es decir, esas 3 cadenas sería nuestro primer punto alto. Ahora hago 2 más, tendría 3 puntos altos, así. Ahora haríamos una cadena de separación y al otro lado haríamos 3 puntos altos más, ¿vale? Que es lo que te he enseñado un poco en el gráfico. No te he dejado las medidas, te las dejo por aquí. Mi chal en total mide 1,80 m de extremo a extremo y unos 80 de altura, sin los flecos. O sea, es súper grande y súper bonito. Muy fácil, vas a ver qué fácil es. Una vez tenemos 3 puntos altos a un lado, cadena en el medio de separación y 3 puntos altos al otro lado, vamos a hacer lo que es la primera parte, que es facilísimo. Son simplemente puntos altos. Siempre vamos a empezar igual. Vamos a empezar haciendo aumento de 3. Es decir, hacemos 2 cadenas, que serían el primer punto alto, giramos la labor y sobre ese mismo punto, ahí, vamos a hacer 2 puntos más. Eso quiere decir que siempre en el principio y en el final de todas y cada una de nuestras filas vamos a tener 3 puntos juntos. 1, que son las cadenas de subida, 2 y 3. Esto es el aumento del extremo. Ahora vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada punto. Aquí tienes un punto alto sobre cada punto, y la otra forma de aumentar será en el centro. Cada vez que llegamos al centro de nuestro chal, cogemos hilo y entramos dentro del circulito y hacemos un punto alto. Fíjate aquí en una cosa, siempre vas a aumentar 3 puntos hasta que llegues al centro. Empezamos con 3 y ahora deberás tener 6, ¿vale? De centro a extremo siempre tendrás 3 puntos más. ¿Y cómo aumentamos en el centro? Pues dentro del espacio de la cadena, como has visto, hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Y ahora hacia el otro lado hacemos un punto alto en cada punto. Y aquí en el último punto, si no lo ves muy claro, colócate un marcador ahí, en esa tercera cadenita. Y haremos ahí el aumento del extremo, que como te he dicho son 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Es decir, es un chal súper fácil que simplemente aumenta en los extremos con 3 puntos juntos, y en el centro, como ves en el espacio de la cadena, hacemos
un punto alto, cadena, punto alto. De esta forma se va aumentando en el extremo y se va aumentando en el central. La fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son simplemente puntos altos. Más fácil, imposible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 filas de puntos altos. De lo que único que tienes que tener en cuenta es que debes respetar los aumentos en los extremos. Parte número 2. También va a ser muy fácil, porque lo que quiero es que la hagáis todas. Después de haber hecho 10 filas de puntos altos, en la que solamente tienes que tener en cuenta hacer bien los aumentos en el extremo y en el central, vamos a hacer la parte número 2 de nuestro chal, que también es muy sencilla. Es hacer puntos altos pero con relieve, ¿vale? Imagínate que aquí hemos hecho ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas de puntos altos. Iríamos a la parte 2. Siempre los aumentos. En el extremo levantamos 2 cadenas y hacemos 2 puntos más. Este es el aumento del extremo. Ahí lo tenemos. Para esta parte número 2, una vez realizado nuestro aumento en el extremo de 3 puntos, recuerda que las 2 cadenas son tu primer punto, o sea, tienes que hacer 2 más, haremos punto a relieve por delante. Eso quiere decir que cojo el punto alto de esta forma. Lo coloco encima de mi aguja. Fíjate cómo cojo el hilo, lo traigo y ahora realizo el punto alto. Paso por 2 y por 2. Vamos a repetir, cojo hilo, voy al punto alto y en lugar de clavar en el punto, fíjate que atravieso dejando el punto encima, por eso es punto alto a relieve por delante, porque queda delante, y de esta forma voy a hacer toda mi fila. Esta sería la parte 2 del chal y además es una parte que se repite mucho después a lo largo del chal para hacer separación. Es como la parte estriada de nuestro chal. Cuando llegamos al centro, ¿cómo se hace el aumento en el centro? Entrando en el espacio de la cadena y haciendo un punto alto, cadena, un punto alto. Esto es lo que siempre tienes que respetar en cualquier parte de nuestro chal, el aumento del extremo y el aumento central. Y hacia el otro lado, pues exactamente igual. Cojo hilo y vengo por aquí por debajo, cojo el hilo y dejo el punto alto encima, cojo el hilo, atravieso y punto alto a relieve por delante. Estamos en la parte 2 del chal, aunque esto es una muestra, recuerda que en la parte 1 deberás haber hecho 10 filas de puntos altos. Así vamos a hacer en esta parte número 2 la fila número 1, sería la fila número 1 de nuestra parte 2, que sería toda de puntos altos a relieve por delante, respetando evidentemente los aumentos del centro y de los extremos. A ver, yo te quería comentar, si no lo ves muy claro, colócate un marcador aquí, ¿vale? Porque yo lo veo muy claro porque ya tengo más experiencia, pero por si estás empezando, siempre en las 3 cadenitas de subida colócate ahí un marcador para que sepas que es ahí donde tienes que hacer el aumento de 3. ¿Vale? Acabaremos haciendo 3 puntos juntos, igual que al inicio hemos hecho 3 puntos juntos. Esa es la forma de ir aumentando nuestro chal en los extremos. Bien, esta sería la primera fila de nuestra parte 2. ¿Y qué te pasa cuando giras el chal? Que esta sería la parte frontal, que se forma esta trenza o arista tan bonita, ¿vale? Que es una forma muy sencilla de crear textura. La fila número 2 de nuestra parte 2, siempre lo primero, 2 cadenas que serían el primer punto alto y en el mismo punto 2 puntos altos más. Esto es un aumento de 3 y lo que te digo, si quieres colocar un marcador, hay que hacer ahí, ¿vale? Para que no te olvides que ahí es donde tienes que hacer siempre los aumentos, en esa cadenita. Y entonces la fila número 2, que estaríamos en la parte frontal de esta parte número 2, es simplemente un punto alto sobre cada punto. O sea que ves que también es muy fácil. La parte número 1 han sido 10 filas de puntos altos. La parte número 2 va a ser fila 1, que estamos en la parte de detrás, punto alto a relieve por delante, respetando los aumentos, y fila 2, que estamos por delante, un punto alto en cada punto. ¿Y esto cuánto lo vamos a hacer? Por 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira, aquí lo vas a ver claramente. Aquí hemos hecho una, que sería la que hemos hecho por detrás, punto alto a relieve por detrás. Luego 2, punto alto simple. 3, a relieve. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? También lo puedes contar
de otra forma, te tienen que quedar 5 trencitas. 1, 2, 3, 4 y 5 trencitas. Pero en realidad son 10 filas. Muy, muy fácil, ¿eh? Después de hacer la parte número 1, que son 10 filas de puntos altos, hacemos 10 filas más en las que la primera sería por la parte de detrás a relieve por delante y la siguiente sería punto alto simple. ¿Vale? Aquí tenemos una muestra pequeña, pero esto lo iría repitiendo hasta tener 10 filas o, lo que es lo mismo, 5 de estas trencitas. Vamos a la parte número 3 de nuestro chal, que también es muy sencillo. El aumento del extremo, imagínate que aquí ya hemos hecho 10 veces este juego de delante, detrás. Siempre nuestro aumento, 2 cadenas, aumento en el extremo. Y la tercera parte lo que haríamos es una cadena. Una vez hecho el aumento, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Así. Nuevamente lo mismo en toda la fila. Estamos ya en la parte 3, fila 1 de la parte 3. Ahora aquí rodearíamos con un punto avalorio. Mira, el punto avalorio es como un punto puff. Si no lo has hecho nunca, fíjate que es muy sencillo. Cojo el hilo, ahora lo haremos luego más lentamente, y rodeo ese punto alto que he hecho. Fíjate cómo lo rodeo. Y ahora atravieso por todos y hago una cadena. ¿Vale? Hemos hecho el aumento, una cadena de separación, saltamos un punto en la base y ahora un punto alto. Vamos a hacerlo ahora más lentamente, ¿eh? Pero es bastante sencillo. Tampoco te diría lo más básico, pero es un punto avalorio fácil, porque no es el encajonado que quizás es un poco más difícil. Hago una cadena que salta un punto y hago un punto alto en el siguiente punto. Sobre ese punto alto rodeo de esta forma el punto, haciendo un punto avalorio que atravieso. Y hago una cadena. Esa cadena me salta un punto en la base y en el siguiente hago otro punto alto. Cadena, lentamente, salta un punto. En el siguiente, un punto alto. El avalorio, cojo hilo, voy por aquí debajo, subo, cojo el hilo, subo, cojo el hilo, subo, cojo el hilo, subo. Puedes hacerlo 3 o 4 veces, depende del grosor de tu hilo y cómo te guste más. Atravieso todos, hago una cadena y ahora saltaríamos un punto en la base y volveríamos a hacer punto alto, pero en este caso nos encontramos con el centro. En el centro siempre hacemos lo mismo, el aumento de V sobre V. Y ahora hacia el otro lado exactamente igual, hago una cadena, salto un punto en la base, en el siguiente punto hago un punto alto y sobre ese punto alto avalorio. Salto un punto en la base y hago un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto con avalorio. Y respeto de esta forma también siempre los aumentos centrales y del centro. Siempre tiene que quedarte exactamente igual. Si tienes 3 avalorios del centro hacia un lado, 3 avalorios del centro hacia el otro lado. En este caso aquí hay más, ¿vale? Pero siempre tienes que tener el mismo número de puntos avalorio. Fíjate que es muy sencillo. Pero bueno, los chales que se hacen así a espejo siempre hay que tener un poco de precaución y la forma es pues sabiendo que siempre tiene que quedarte igual. El mismo número de puntos, en este caso fantasía, tienen que estar de un lado al otro. Para la siguiente fila de esta parte, número 3, lo que hacemos es nuestro aumento y ahora vamos a volver a enrejar. El enrejado es simplemente hacer punto cadena que salta un punto en la base, en este caso sería este de aquí, y sobre el punto avalorio que hicimos en la vuelta anterior, ahí hacemos un punto alto. Eso es un punto de enrejado, que es el que hemos hecho al principio, pero ahora sin avalorio. Punto cadena, salto un punto y punto alto. Punto cadena, salto un punto alto sobre el puff. Punto cadena, salto un punto alto sobre el punto alto. ¿Vale? Es hacer un enrejado sobre el punto fantasía de la vuelta anterior. Y siempre recuerda que nunca debes saltarte los aumentos. En el centro siempre hacemos V sobre V, es decir, en el huequecito de la cadena hacemos un punto alto, cadena, punto alto.
Os he hecho un enrejado sobre la fila, aquí lo verás también más claro, sobre la fila anterior en la que hicimos punto alto, cadena, punto alto con abalorio, punto alto, cadena, punto alto con abalorio. Y hacia el otro lado, pues siempre tienes que mirar que sea exactamente igual. De la misma forma que acabas, empiezas hacia el otro lado y seguimos haciendo, pues nada, nuestro enrejado. La siguiente fila de esta parte número 3 también es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es, respetando los aumentos del extremo, hacer un punto alto en cada punto, también en el punto de la cadena. Es decir, punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior y también en el punto donde teníamos la cadena de separación. Es muy fácil, como ves, todo el chal. Es relajante, yo lo he hecho viendo una serie. Y nada, punto alto sobre punto alto, ¿ves? En el espacio de la cadena, punto alto. Ahí. En el punto alto, aquí. Punto alto sobre punto alto. Y la última fila volvemos a hacer una fila exactamente igual, punto alto sobre punto alto. Siempre recuerda que lo único dificultoso aquí, o que tienes que recordar, es que no debes olvidar los aumentos, ¿vale? Repasamos un poquito esta parte número 3. Hemos empezado haciendo, vamos a ver aquí en el chal un poquito más grande, hemos empezado haciendo una fila de punto alto con abalorio, punto alto, cadena, salta un punto con abalorio, luego la del enrejado, una fila de punto alto y luego otra más de punto alto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La fila, nuevamente la parte 2, es decir, exactamente lo mismo que hicimos. Es en esta en la que sí que le he colocado yo de decoración aquí este granny antiguo de hilo de perlé. ¿Vale? Entonces, vamos a la fila o parte número 4 de nuestro chal, que no la vamos a repetir porque es exactamente igual que la 2. Es decir, una fila la vamos a hacer en punto a relieve por delante. Recuerda que debes estar en la parte de detrás de tu chal para que cuando lo gires se vea este dibujo. Y esto lo vas a hacer nuevamente por 10 veces. Fila 1 sería esta, fila 2, fila 1, fila 2. Así hasta que llegamos a la última parte de nuestro chal. Esta de aquí. La fila o parte 5, después de haber hecho nuevamente nuestras 10 filas son simplemente puntos altos a relieve y lisos, a relieve y lisos. Lo que vamos a hacer ahora es siempre el aumento en el extremo, ¿vale? Esto siempre es igual. Y ahora hacemos una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto, lo que lo que llamamos enrejado. Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Enrejado, cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto. Estamos en la última puntada fantasía, porque las demás son repetidas, ¿vale? Y siempre respetando el centro, V sobre V en el centro. Y hacia otro lado igual, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, un punto enrejado simple. Bien, así llegamos hasta el final, en el que, como ves, imagínate aquí ya que hubiéramos estado ya las 10 vueltas, estaríamos aquí. Lo que vamos a hacer es puntos puffs intercalados, es muy fácil, ¿eh? Hacemos nuestro aumento de 3 y ahora hacemos un punto alto sobre cada punto. Fíjate que aquí tengo un espacio de cadena y un punto alto, espacio de cadena y punto alto. Entonces me voy a ir a la primera vareta que tengo aquí y ahí voy a hacer mi primer punto puff. El punto puff es levantar así, cojo hilo, me voy al mismo espacio, subo, pero no hago nada más. Cojo hilo, me voy al mismo espacio, subo y no hago nada más. Ahora atravieso y paso. Si te fijas es similar al abalorio, pero en recto. Ahora hago una cadena y en el punto alto de la vuelta anterior hago otro punto puff. Entro, subo, siempre intenta dejar la misma distancia. Entro, subo, paso por todas, cierro. Cadena en el siguiente punto alto. Salto este punto de aquí y aquí
punto, puff. Paso, fíjate, cojo hilo, paso por todas, ajusto. ¿Vale? De esta forma voy a trabajar toda la fila, ya es la última parte de fantasía del chal, porque luego vuelve a repetir. Y que voy a hacer un punto puff en cada punto vareta de la vuelta anterior, cada punto alto de la vuelta anterior, separado de una cadena. Fíjate que separo de una cadena cada punto puff de cada punto puff y siempre respeta los aumentos. Una vez llegas al centro, lo que te digo, aquí siempre hay que respetar punto alto, cadena punto alto y también en el extremo, siempre los aumentos. Y hacia el otro lado pues lo mismo, sobre cada punto alto un punto puff, cadena punto puff, cadena punto puff, de la misma manera, así te debe quedar. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho aquí. Esta parte de aquí hemos hecho una fila de, o sea, el siguiente motivo será hacer lo mismo pero intercalado, que ahora te enseñaré cómo es porque es muy fácil. Hacemos el aumento de 3 en el extremo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los puntos puffs en el espacio de la cadena. Vamos, que muy fácil. Ahí, en el espacio de la cadena es donde vamos a hacer nuestro punto puff. Cerramos, hacemos una cadena que saltaría el punto puff anterior y en el espacio de la cadena ahí hacemos otro punto puff. Esto lo vas a hacer por 3 veces, es decir, vamos a hacer 3 filas de puntos puffs intercalados. Es muy fácil porque quiero que lo hagas, bueno, pues que lo hagamos todas, que sea relajante. También viene ahora el otoño y la primavera, o sea que es un chal que puedes hacerlo en algodón, en lanita un poco fina si estás más avanzado el invierno, pero que tanto estés en un hemisferio como en otro te lo puedes hacer y de verdad que es muy sencillo, muy intuitivo y muy fácil de hacer. Pues nada, esto es el punto a valorio intercalado, que simplemente es que vamos haciendo, el punto puff intercalado, que simplemente es que vamos haciendo el punto puff en el espacio de la cadena de la vuelta anterior. Y lo vas a hacer por 3 veces. Una vez has hecho 3 veces esta puntada, vamos a volver a repetir el punto de este de aquí, el de... lo diré. El punto red, el punto que es un punto cadena y en el punto a valorio hago un punto alto. De la misma manera que empezamos. ¿Te acuerdas que empezamos haciendo un punto de red, este punto de cuadradito? Pues este de aquí. Lo volvemos a hacer una vez hechas las 3 filas de punto a valorio, de punto puff intercalado. ¿Vale? Volvemos a hacer una fila de punto red. La última parte de nuestro chal va a volver a repetir. Es decir, hemos hecho esta fila de puntos altos, punto red, 3 filas de puntos puffs intercalados, punto red, y ahora que vamos a volver a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filas de la fila que ya hemos, la parte que ya hemos hecho, la parte 2, ¿vale? La que por detrás es punto relieve por delante y por delante es lisa. Es esta de aquí, ¿vale? La que de alguna manera delimita las partes diferenciadas de las puntadas del chal. Es muy fácil, pero queda muy bonito. Y por último, ¿qué haremos? Nuevamente la parte 3. Fíjate que aquí hemos hecho la última parte de puntos puffs, hemos repetido la parte 2, es decir, la de puntos altos por delante y por detrás. Y ahora volveríamos a repetir la parte 3. Listo. ¿Vale? Lo mismo, tienes que tirar el vídeo hacia atrás, pero es exactamente lo mismo. Es la parte 3 en la que hacíamos, lo vamos a repetir un poquito aquí. Hemos hecho el encajonado, después hemos hecho los puntos puffs, nuevamente el punto red, 10 filas de las que nos forman las aristas y volvemos a repetir esta puntada de aquí, esta parte de aquí, la parte 3, ¿vale? En la que hacemos el punto alto con avalorio, punto alto con avalorio y para acabar
Yo lo he decidido acabar con un color blanco porque es el que me destacaba un poquito más con mi cake, pero lo puedes hacer del color que quieras. Vas a bordear todo el chal en punto bajo y vas a hacer picots. El picot, como ves, es muy sencillo, es simplemente hacer 3 cadenas y en esas 2 hebras que se forman delante, cerrar a punto deslizado. Lo he hecho cada 6 puntos y luego le he colocado unos borlones en el final y en las puntas del chal, que lo hacen, la verdad es que lo hacen muy bonito, y el detalle pues del encaje antiguo en el centro todavía más. Cualquier cosa que hagamos a mano siempre es especial. Si además nos hacemos nosotras mismas los hilos o mezclamos nosotras mismas los colores, todavía es más único. Y si además le colocamos alguna pieza antigua o algún avalorio o algún detalle especial, pues todavía más. Gracias nuevamente por todo este tiempo a mi lado. Felicidades a todas de alguna manera por estos 100.000 seguidores y hasta pronto.